Regresamos, amable auditorio. Mediante este pacto, las fuerzas políticas de nuestro país no solamente impulsan reformas legislativas, sino acciones políticas que amplían la libertad y la gama de derechos exigibles y efectivos para todos los mexicanos, dentro de las cuales se encuentran importantes reformas. Una de ellas es la reforma laboral, que si bien había sido impulsada desde el gobierno anterior de Felipe Calderón, pues fue aprobada ahora bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Tenemos la reforma educativa, reforma energética, reformas a la ley de amparo, es decir, un cúmulo de reformas que se han estado impulsando a raíz de este Pacto por México. Es que tenemos una gama de problemas y cada uno de esos problemas incide dentro de un todo para brindar a la población, para brindar a la sociedad una real satisfacción a sus reclamos que son legítimos. Por ejemplo, en el caso de la reforma laboral. La Ley Federal del Trabajo, en sus dos versiones anteriores, bueno, había sido totalmente paternalista, tuteladora de los intereses del trabajador, que son muy legítimos. Sin embargo, había recovecos legales que eran aprovechados por los trabajadores para demandar, obtener dinero, dejar de trabajar un tiempo, volver a trabajar brevemente y volver a demandar. Y entonces había quien hacía de esto su modus vivendi. Ahora la ley está procurando evitar ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque son las que pegan de manera global a la economía. El trabajador que vive así probablemente pueda tener un nivel de vida individual más o menos decente, vamos a decirlo así. Sin embargo, el punto al que señaló el licenciado Lorenzo es determinante, es toral. Pegarle al empresario, a quien arriesga su dinero y organiza una producción para beneficio del país, desde luego para beneficio propio, que es legítimo, pero para beneficio del país porque va a pagar impuestos, va a crear fuentes de trabajo, va a consumir tanto materias primas como artículos perecederos de primera necesidad. Entonces, es algo tan importante, nos conviene tanto que el empresario prospere, porque el empresario, si puede prosperar, va a ampliar su planta laboral. ¿Y esto qué implica? Más fuentes de trabajo. Implica más impuestos para mejores servicios, que esa es la parte del Estado. Pero entonces tenemos que promover al empresario. Esta es parte de la reforma laboral. Por otra parte, la reforma educativa también, que es la parte subjetiva a veces, que muchas veces no se ve, pero que sin embargo es tan importante, tan importante. Lo que se dejó de hacer desde la época de Echeverría, que se cambiaron los contenidos educativos, que se le dio al traste con toda la estructura educativa, pero sobre todo con la estructura cultural del país. Se perdieron las materias de historia y civismo. La gente, incluso después de eso, hasta los presidentes saludaban al momento de cantar el himno nacional cuando el protocolo señalaba lo contrario. Se perdieron costumbres ancestrales, como lo era salir todos los días, sentir la obligación de salir todos los días a barrer la acera de su casa, de tirar la basura en los lugares que debe ser tirada, de saludar a la gente, toda la gente que se encontrara, de ir en el autobús y pararse cuando había una dama o una persona de mayor edad o una mujer con niños, pararse y dejarle el asiento, de dejar que pasen primero las mujeres. O sea, son cuestiones que van a decir, bueno, son mojigaterías, son detalles mínimos, pero que sin embargo valores que se han ido perdiendo. Determinan valores, la honestidad. Se les enseñaba a ser honestos a los niños, y los niños eran honestos. Por ello la importancia, licenciado Lorenzo, licenciado Benjamín, de fortalecer la educación en México, recuperar esos valores que se han ido perdiendo, rediseñar el sistema educativo en nuestro país. Sí, yo creo, licenciado Martín, el comparativo que se establece normalmente cuando uno estudia la economía política, tú te puedes advertir que los mayores parámetros de los países industrializados se basan principalmente en que su índice de su gente son los que tienen mayor instrucción académica. Un país con bonanza, un país creciente, con
actividad industrial es aquel que su población tiene un mayor número de actividad académica. Y finalmente, en contrapoblación, los países que tienen mayor índice de pobreza son aquellos que tienen una población en su mayoría analfabeta. Entonces, sí es determinante en el concepto de actividad industrial el hecho de que una población esté mejor instruida para que pueda desarrollar mejores elementos y beneficios hacia la población. En el tema del Pacto por México, en el tema del Plan Nacional de Desarrollo, se tocan precisamente esos temas. Se trata precisamente de acabar con este rezago educativo y darle de nueva cuenta a la autoridad educativa un liderazgo que pueda ayudar a la mayoría de la población. Yo creo que la mayoría del público estará de acuerdo conmigo que si nosotros vemos las redes sociales, que es mucha comunicación escrita, no es oral, sino es escrita, las faltas de ortografía saltan a la vista. Si fueran clavos, si fueran navajas, pues ya nos hubieran cortado, ya nos cortaban esas palabras. Hay jóvenes que utilizan el lenguaje en una forma que a veces tenemos que interpretarlo. ¿Qué es lo que quieren decir? Se olvidó el uso del punto y coma, de la diéresis, etcétera. Y no obstante que muchos aparatos que hoy en la actualidad tenemos, que traen el corrector ortográfico integrado, pues no se usa. ¿Sí? Así es. ¿Y a qué se debe? A que tenemos una gran falta de lectura. Los mexicanos carecemos de ese hábito de lectura. Entre más actividad tengas de lectura, pues podrás instruirte un poco más, podrás conocer. Ahora nosotros vemos en algunos casos en nivel licenciatura, aquellos que tenemos la oportunidad de impartir clases, que los jóvenes desconocen muchas partes de la historia, llegan a las facultades y carecen de las más mínimas condiciones o nociones de historia. Como decía el licenciado Benjamín, se olvidaron del civismo, se olvidó de la historia. Entonces, esto es importante, rescatar valores porque finalmente nos va a hacer mejores ciudadanos. Claro, otro punto no menos importante de este pacto es fortalecer la paz, disminuir la violencia, recuperar esa credibilidad, fortalecer la procuración de justicia, la administración de justicia, el tema de la corrupción con reformas a la ley de transparencia, por ejemplo. Son sin duda acciones que tienen que reflejarse en el ánimo de la ciudadanía, ¿no? No podemos ver instituciones, y no vamos tan lejos, San Luis Potosí no es la excepción, lamentablemente hay que decirlo, instituciones en procuración de justicia donde existen incluso agentes del Ministerio Público que tienen que darle cuotas a sus superiores. Eso es muy grave, eso en un Estado de Derecho hoy en día, en una sociedad hoy en día, no se debe de permitir. Debe de permitirse al Ministerio Público que ejerza su trabajo de manera libre, transparente, y no estarlo intimidando con que si no das alguna cuota te tienes que ir a otra parte del Estado. Eso definitivamente no debe estar pasando en nuestro México y menos aquí en San Luis Potosí. Y es parte luego de las situaciones que la gente se da cuenta, que la gente de alguna forma pues reprocha y hace que se pierdan se pierde la credibilidad totalmente. Esa credibilidad en nuestras instituciones, que es parte de lo que el Pacto por México también pretende combatir. Volvemos a las dos vertientes. Una, los valores. La existencia de valores, desde luego, haría disminuir de una manera dramática la inseguridad, tanto en el aspecto de la población en sí y ese sector de la población que participa en los actos de violencia, como en la autoridad que va primero a prevenir y después a sancionar esas actividades violentas. Ahora, la otra vertiente, la participación de las fuerzas políticas, que es muy importante. Decíamos que se hicieron grandes negociaciones, pero también las fuerzas políticas tuvieron que reescribir su propia naturaleza. ¿Por qué? Porque cada una de esas fuerzas políticas, con una ideología propia, con una personalidad propia, también tienen que adaptarse a la dinámica social para poder seguir existiendo, para poder seguir teniendo una oferta política a su clientela política. Ahora bien, sí era muy importante el
hacer un alto y decir, bueno, vamos a elaborar un programa, un proyecto, vamos a suscribir este pacto, porque de otra manera la misma autoridad está viendo, el mismo Estado está viendo cómo dramáticamente se va creando un caos que puede ser en un momento dado inmanejable. Entonces, era una necesidad la existencia de este pacto. Digo, como lo vemos nosotros, era una necesidad la existencia de este pacto. Con todas las vertientes, la Administración de Justicia, que es desde la Procuración de Justicia y la Administración de Justicia, que son elementos indispensables para proporcionarle tranquilidad a la ciudadanía. La ciudadanía que trabaja tranquila, progresa, prospera. Yo no quiero tener un negocio que me deje muchos millones porque inmediatamente me hago secuestrable. La prevención muy importante. ¿Y entonces qué hago? Mejor dejo mi negocio. ¿Cuánta gente ha habido que teniendo negocios prósperos, cuando la delincuencia aparece, le dice, aquí vas a dar una cuota? ¿Por qué? Porque el Estado no te proporciona la seguridad, yo te la voy a proporcionar. Y entonces, ¿sabe qué? Yo prefiero dejar mi negocio, cierro mi negocio, traspaso mi negocio, vendo mi negocio y dejo de producir. Por falta de seguridad, por falta de atención del Estado. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se debilita nuestro sistema económico. Y nuestro sistema económico tiene que fortalecerse con producción, con importaciones, con exportaciones. Con empleo, con competitividad. Con empleo, con competitividad. Y sobre todo, el Estado está haciendo un esfuerzo muy grande, muy grande, por promover la aplicación de la tecnología a la producción. Y entonces, mientras no exista la seguridad, ese esfuerzo va a ser vano. Y que los ojos, además, de la comunidad internacional volteen a ver a México, que le inviertan a México, que recupere ese prestigio. ¿Y cómo se logra? Bueno, pues recuperando la paz, disminuyendo la violencia, fortaleciendo la legalidad de nuestras instituciones, desde luego, para fomentar el crecimiento económico, etcétera. Sí, ningún país extranjero o ningún inversionista extranjero va a venir a invertir en un país donde implique un riesgo de perder propiedades y vida incluso, ¿no? Quieren invertir en un país donde existan condiciones de gobernabilidad. Claro, y finalmente que también haya una estabilidad laboral, porque como también lo comentaba el licenciado Benjamín, la parte del paternalismo de la Ley Federal del Trabajo hacia los trabajadores, pues ocasionaba que muchas veces se desalentara este tipo de situaciones, sí. Porque como también existen buenos patrones, existen malos patrones, pero también existen malos trabajadores que a veces se aprovechan del abuso y de la figura contemplada en la Ley Federal del Trabajo para lucrar. Ya no buscaban el tutelaje real de sus derechos, sino buscaban un lucro indebido. Y estas circunstancias a veces ocasionaban que un solo trabajador pudiera incluso ocasionar la pérdida o el cierre de la fuente de trabajo, pues derivado de que pues no podían cumplir con los laudos que eran imposibles de pagar. Así es. Pues se nos termina el tiempo. Licenciado Lorenzo Sánchez, licenciado Benjamín Vázquez, muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Gracias por invitarnos. Gracias, licenciado. Foro Potosino. A usted que nos sigue, como lo hemos comentado, la mejor opinión la tiene usted. Solamente esperemos como potosinos, como mexicanos, que estos 5 acuerdos fundamentales de este pacto político nacional, pues en verdad sirvan para fortalecer el Estado de Derecho, para que nuestra sociedad viva en condiciones mejores, en condiciones que le permitan desempeñarse con una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias.